El término biodiversidad se refiere a las distintas formas de vida que existen en un lugar, ambiente o región determinada. La biodiversidad se organiza en 3 escalas: ecosistemas, nivel macro, especies y genes, nivel micro. A nivel mundial, México es el 4º país más biodiverso. Alberga, junto con otros 16 países, cerca del 70% de las especies conocidas. Posee el 2º lugar en especies de reptiles y se encuentra entre los 5 primeros lugares en anfibios, mamíferos y plantas con flores. Esta riqueza biológica está relacionada con la gran heterogeneidad del medio físico de nuestro país, que a su vez es producto de una historia geológica y climática muy compleja. A la fecha, la riqueza biológica de México aún no está descrita completamente. El estado de Guerrero abarca el 3.2% del territorio nacional. Posee litorales, aguas continentales, así como ríos y lagos. Se caracteriza por su topografía irregular, presenta grandes cambios de altitud y climas variados. Esta entidad es sumamente montañosa. Posee numerosas barrancas y pocas planicies o mesetas, lo que permite que existan diversos tipos de vegetación, hasta 12 tipos diferentes de ecosistemas vegetales, que van desde los bosques de pino, pino-encino, mesófilos de montaña, sabanas, palmares, selva baja y mediana caducifolia, selva baja espinosa, vegetación acuática, dunas costeras, canacoital, bosque de aile, entre otros. Todas estas características hacen que el estado de Guerrero ocupe el 4º lugar en biodiversidad natural y el 3º en endemismos a nivel nacional. A su vez, es el 5º estado con mayor diversidad de plantas vasculares, el 4º en anfibios, el 5º en reptiles y aves y el 7º en mamíferos voladores. Entre la fauna característica del estado encontramos tigrillo, jaguar, ocelote, jaguarundi, cuiniques, una gran diversidad de murciélagos, aves como el tecolote y los mosquiteros del Balsas, colibrí cola blanca, colorín pecho naranja, urraca de Miltemi, reptiles como el huico alpino y la lagartija espinosa del Alto Balsas, por mencionar algunos. Nuevamente bienvenidos a este 2º programa de la serie intitulada Guerrero a través de la mirada universitaria, que el Centro de Enseñanza para Extranjeros en su campus Taxco produce junto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, esta vez con el tema de la biodiversidad de Guerrero, diálogos para su conservación. El objetivo es describir y explicar los principales elementos que integran la biodiversidad del estado de Guerrero y las problemáticas a las que se enfrenta, para concientizar a los espectadores sobre la importancia de su conservación. Esto se hace en el marco del 25 aniversario del Campus Taxco. Quiero presentar nuevamente al maestro Rommel Scorza, secretario académico del campus. Muchas gracias, muy buen día, José Carlos. Pues nos encontramos en la parte baja de nuestro jardín botánico precisamente para abordar este 2º programa de Guerrero a través de la mirada universitaria. No solamente la mirada de los universitarios desde la universidad, sino también aquella que nos ve. Y por eso pues me da mucho gusto presentar a nuestros invitados del día de hoy. Al biólogo Ricardo de Santiago, él es investigador del Instituto de Biología de nuestra máxima casa de estudios, y tenemos también con nosotros al ingeniero Federico Gutiérrez Garduño, él es especialista y consultor en medio ambiente. Muy bienvenidos, este es su programa, esperemos que durante esta hora podamos ofrecer este diálogo sobre la conservación tan importante en Guerrero, dado que México es un país megadiverso y pues tendremos mucho de qué platicar. Me gustaría recordarle al público que este también es su espacio, que nos hagan llegar sus comentarios a través de los datos que aparecen en pantalla, teléfonos y también redes sociales, correo electrónico, y que visiten nuestra página. Pues muy bien, vamos empezando. Pues para empezar, creo que la pregunta más evidente es
definir qué podemos entender por biodiversidad, por favor. Bueno, desde el punto de vista, yo trabajo plantas básicamente. Las plantas pues son el contenido primario de la biodiversidad, es lo que se menciona en primer lugar. Sin embargo, tenemos que mencionar también a hongos, a animales, aves, mamíferos, insectos, reptiles, etcétera, ¿no? Y pues Guerrero es muy importante dentro de este aspecto, ¿no? Creo que lo podemos mencionar después. ¿Algo más? Pues quisiera hacer un poco de énfasis en el valor biológico que tiene la diversidad biológica en Guerrero. Se dice que es el cuarto lugar a nivel nacional, aunque no hay estudios concretos que hayan sistematizado toda la información. Hay muchos espacios todavía vacíos y un poquito en el esfuerzo de definir lo que es la biodiversidad, pues es la diversidad de la vida en todas sus formas. Técnicamente se habla desde grandes espacios que son ecosistemas, asociaciones vegetales con plantas, animales, la diversidad dentro de las especies también y al interior de cada especie genéticamente. Y aquí hay en Guerrero una condición muy particular, que es la unión por la presencia de comunidades indígenas de diferentes etnias de una agrobiodiversidad. Es decir, una biodiversidad inducida por el manejo de la biodiversidad natural y otra que es traída ancestralmente de muchos lugares. ¿Cómo es que está constituida la biodiversidad en el país y en particular en Guerrero? Bueno, en Guerrero, insisto, no hay todavía un estudio del estado de la biodiversidad. Conozco algo del trabajo que han desarrollado los compañeros del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Autónoma de Guerrero, y no hay todavía información concreta que haya sistematizado. Lo cierto es que por la condición geográfica de Guerrero, su posición con respecto en la colindancia del mar, pues tenemos una diversidad de ecosistemas desde los marítimos costeros, los marítimos también hay que considerarlos, hasta ecosistemas alpinos, ecosistemas de zonas semiáridas, ¿verdad? En la depresión del Balsas, muy particulares, muy especiales. Aquí en la Sierra de Tasco también hay una consideración especial como región prioritaria. De hecho, hay muchas regiones prioritarias, la sierra, la montaña, el Alto Balsas Náhuatl, la Sierra de Tasco. Y obviamente la zona de los manglares, que poco se habla y se hace al respecto, a pesar de que hay 7 áreas prioritarias ahí definidas. Eso sería más o menos la biodiversidad que se tendría que evaluar para definir estrictamente, en el sentido científico, si tenemos realmente esa relevancia a nivel nacional. Así como se dice que México es biodiverso, pues esta es de las áreas biodiversas del país. Es donde se concentra la biodiversidad junto con otros estados. Yo creo que lo que mencioné anteriormente de la diversidad biológica inducida o manejada por las comunidades, se sabe muy poco. Hay pocos estudios de lo que se podía decir, dígame si estoy en lo correcto, etnobiología. Es decir, cómo se usa, cómo se maneja. Porque se ha orientado principalmente hacia el manejo técnico, digamos recursos forestales, no maderables, maderables, pero poco se habla de la estadística, de los registros que hay, de los usos y costumbres sobre el manejo y aprovechamiento de la biodiversidad, que yo creo que es en la lógica de la COP, de la última, sí, la generación de bienestar. Bueno, primero el que ya existe, ¿no?, por el uso social, y después del potencial para el desarrollo regional y económico. Bueno, lo que yo sé es que se han hecho estudios a nivel etnobotánico, pero han sido de manera aislada, casi como trabajos semestrales o lo que se ve en una materia de la carrera de biología, ¿no?, que es etnobotánica. Había un profesor que trabajó muchos años en la zona de Xochipala, entonces generó una serie de trabajos
tanto de usos alimenticios, medicinales, de materiales de construcción también, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente su trabajo nunca lo sistematizó y prácticamente se quedó nada más en la facultad, en la carrera de biología, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los problemas de que el esfuerzo que hemos hecho no hemos podido emparejarnos en nuestro trabajo, no hemos podido comunicarlo aquí con la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha habido ciertos contactos, pero no han salido adelante, ¿no? Yo quisiera comentar algo al respecto. El asunto de la vinculación de las universidades, de la parte académica. Esta apenas está comenzando. A partir de la creación de la Comisión Nacional Forestal, la coordinación interinstitucional que más o menos se está empezando a perfilar como una posibilidad de desarrollo de esa biodiversidad, pues se han desarrollado muchos estudios que lamentablemente pues dependen mucho de cómo conducirlos, pero lamentablemente, a pesar de que se han hecho ordenamientos territoriales como un instrumento esencial para generar una política local de manejo de recursos naturales, a pesar de haberse promovido la inducción de áreas de conservación voluntaria que aquí en Guerrero tenemos, hay que aclararlo. No solamente la red de áreas naturales federales, que lamentablemente no tienen una funcionalidad porque se generaron bajo decreto, no bajo un proceso de concertación comunitaria. La más funcional, y hay que decirlo, la que no está dentro del esquema propiamente institucional es Cacahuamilpa, y hay una apropiación comunitaria y considero que es muy funcional. Paralelo a eso, el sistema de áreas naturales estatales, que también tienen un proceso de concertación, pero la falta de recursos limita mucho el desarrollo. Y al final, creo que lo más cercano son las áreas de conservación comunitaria, las que tienen un interés particular de los dueños y que han manejado intereses específicos sobre recursos comunes como el agua, las plantas medicinales, área de abastecimiento de leña, de algunos materiales para construcción, etcétera. Creo que está tocando unos puntos muy interesantes porque ciertamente el tema de medio ambiente y su conservación pues atañe la investigación y dentro de ello pues una clasificación, una catalogación que por los comentarios que escuchamos falta mucho que hacer. Si nos remontamos un poco en la historia, digamos que a inicios del siglo XIX, cuando surgen las exploraciones científicas, pues en Taxco Humboldt estuvo por aquí precisamente para estudiar y recolectar información de todo este nuevo mundo que había, y pues casi 200 años después vemos que todavía falta mucho que hacer y explorar sobre este gran territorio, esta geografía que es el sur de México, entre ellos los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, como los más diversos, no solamente del país, sino dentro de una clasificación mundial. México está dentro de los 5 con esa gran riqueza, ¿no? de especies, y que engloba además otros conceptos que tienen que ver con el ecosistema, con los recursos naturales, y dentro de ello pues su explotación, ¿no? Una explotación en forma concientizada, medida, porque se trata de conservar, ¿no? el medio ambiente y de su uso racional. Entonces se implica no solamente el tema ecológico, la economía y también la educación y la investigación, ¿no? Creo que son un tema fundamental para la universidad y sobre todo pues en estos 25 años de presencia del CEPE Taxco y de la universidad, del vínculo con otras universidades para seguir explorando, ¿no? Sí, desafortunadamente es algo que ha fallado la coordinación entre instituciones, ¿no? Como que lleva a un aspecto demasiado burocrático,
Entonces tiene que haber convenios que tienen que pasar por consejos técnicos y creo que a veces todo ese paso hace más lento todo el proceso y lo va alejando de los objetivos. Si no es que lo corta. Reales, si no es que lo corta definitivamente, claro. Yo quisiera hacer un comentario sobre algo muy grave que está pasando. Como los recursos naturales son un recurso de propiedad nacional, hay una serie de regulaciones, lo comentábamos previamente, que están limitando su aprovechamiento sustentable, porque la tramitología es tan sobreregulada que impide que los particulares, que en el caso de Guerrero son comunidades en condición de marginalidad, simplemente no puedan acceder legalmente al uso de esos recursos. Y hay muchos ejemplos. Guerrero, por ejemplo, se caracteriza por ser una de las áreas de la producción de mezcal, ¿verdad? Y la producción de mezcal utiliza una diversidad, se puede decir, importante de agaves, pero que no están bajo ningún manejo legal. Es un aprovechamiento tradicional. Asociado a eso, el aprovechamiento del combustible, que son encinos o otras maderas, también no está regulado. Podemos hablar de la palma de palapa, la palma de sombrero, que es vital para muchas comunidades. Aquí en Taxco, Tlamacazapa, por ejemplo, que se quejaban de la escasez de palma cuando tienen un potencial en las laderas que se queman regularmente para inducir ese tipo de planta. Pero que ha faltado ese trabajo de concertación con las autoridades para desregular prácticamente y permitir. Muchos de los aprovechamientos son sustentables. Yo quiero hacer notar, por ejemplo, que en el Huisteco existe el jumil. El jumil se aprovecha desde tiempos ancestrales y el aprovechamiento es libre. Cuando se hizo el ordenamiento territorial de la comunidad de San Pedro Chichila, se intentaba hacer algún tipo de restricción desde la comunidad, pero ellos insistían que como había gente de diferentes lugares haciendo un aprovechamiento, no debía regularse, nada más condicionarse a que se hiciera de una manera que no dañara el recurso, es decir, con incendios que concentraran o evitar tirar basura. Pero las restricciones de sobreregulación, la verdad, es una limitación. Quisiera poner el ejemplo también, ahora que está en cuestión el asunto de la destrucción de los manglares. también. Los manglares realmente, igual que los bosques mesófilos de montaña, aquí quiero decir que son los ecosistemas más especiales aquí de Guerrero, más frágiles, más limitados en su espacio, pues no tienen prácticamente una estrategia. Y como son prácticamente competencia de la Federación, con esta escasez de recursos que ha habido, que hay que decirlo, y en mi opinión ya terminó la era de los subsidios, ya no hay subsidios a los estados en materia de recursos naturales, tenemos una limitación grave. Bueno, pues ciertamente hay otros aristas sobre el medio ambiente, como los usos y costumbres y el aprovechamiento, y además la cuestión administrativa y burocrática. Vamos a ver el video con una entrevista que se le hace a nuestra bióloga encargada del Jardín Botánico, Hernando Ruiz de Alarcón, Guadalupe Guzmán, y regresamos también con ustedes. Bueno, biodiversidad es un término que se refiere a aquella variabilidad de vida en un determinado espacio. Y entendemos la biodiversidad en diferentes escalas. La primera de ellas es la genética, aquella variabilidad que se presenta entre individuos de la misma especie. Pongamos como ejemplo a nosotros los seres humanos, somos algunos chaparros, otros altos, güeros, morenos, flacos, delgados. Esa es la variabilidad genética. La siguiente escala es la variabilidad entre especies, es decir, que hay diferentes especies como plantas, animales, y dentro de las plantas encontramos muchas especies, así como en animales, hongos y bacterias. Y la última escala es la de los ecosistemas, que bueno, en México es un lugar privilegiado porque hay mucha diversidad de ecosistemas, bosque de pino, bosque de encinos, ecosistemas acuáticos, terrestres, y bueno, dentro de estos ecosistemas pues se encuentran incluidas las demás escalas de biodiversidad. En
la UNAM, en el CP Taxco, se tiene el proyecto del Jardín Botánico. Es el medio por el cual se promueve la conservación y se ayuda a la conservación. Está el Jardín Botánico, que desde hace 5 años se inauguró el Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón. Y bueno, aquí principalmente tenemos 2 ejes de acción para la conservación de la biodiversidad. Uno de ellos es la investigación. Conforme a lo que se investiga, la información que se recopila y nuestras colecciones botánicas que se investigan, se hace difusión en cuanto a la educación ambiental. Se hace educación ambiental. La educación ambiental se hace básicamente con talleres, conferencias, visitas guiadas, asesorías a servicios académicos que vienen de la Politécnica del Estado de Guerrero, de la Facultad de Arte y Diseño. Y bueno, todo esto va a redundar en que la gente conozca los recursos vegetales que hay dentro del Estado de Guerrero, principalmente de Taxco, que los conozca y que se haga un uso sustentable de los recursos. Esto es muy importante porque la sustentabilidad es un concepto muy complejo que difícilmente lo comprendemos. Bueno, la mayoría de las personas no tenemos una comprensión exacta de qué es la sustentabilidad, y aunque el gobierno dice que se hacen programas para desarrollo sostenible, es muy difícil hablar y entenderlo, y mucho más difícil es llevarlo a la práctica. Entonces el Jardín Botánico, mediante todo esto que les acabo de mencionar anteriormente, va a promover que en un futuro se haga un uso sostenible de los recursos vegetales y también de otro tipo como animales. ¿Cuáles son las características principales que hacen del Estado de Guerrero una entidad tan importante en materia de biodiversidad? Bueno, pues podemos mencionar que en principio su tamaño es un estado grande, el 14º me parece, en tamaño de la República Mexicana. No importa tanto el lugar, sino que es un estado grande, Extensión. Que tiene una diversidad de ambientes muy grande, debido a su topografía esencialmente montañosa, con la corriente del río Balsas, que es un atributo muy marcado, ¿no?, del estado, que genera una sierra al norte, que sería la Sierra de Taxco y alrededores, y hacia el sur, pues, lo que sería la sierra del lado de Costa Grande y la sierra del lado de Costa Chica, ¿no? La sierra hacia los litorales, y finalmente una parte del litoral es muy grande, ¿no? Aunado a eso, podemos mencionar que los caminos, las carreteras en el estado de Guerrero recorren una mínima parte del estado, ¿no? Hay zonas del estado tremendamente aisladas que han permanecido así prácticamente a lo largo de su historia, ¿no? También podemos mencionar el hecho de que hay partes totalmente desconocidas y que guardan una diversidad que desconocemos, pero que debe ser muy, muy importante. Yo quisiera agregar algo importante. Si pudiéramos tener una imagen de lo que es el estado de Guerrero, partiendo del litoral, voy a hacer una especie de revisión, donde quisiera que viajáramos mentalmente a través de lo que voy a decir. Si partimos del Océano Pacífico, que también contiene ecosistemas marinos muy importantes, especialmente muy cerca de la costa, encontraríamos lo primero los manglares, que es un ecosistema muy particular. Aquí en Guerrero, pues tenemos áreas muy relevantes a nivel nacional. Voy a pensar en la Barra de Potosí, en la Barra de Coyucamitla, lugares muy importantes, esos sistemas lagunares. Después tenemos una planicie costera que puede ser más o menos amplia hacia la Costa Chica, la Costa Grande, que está cubierta con selvas bajas. Antiguamente existían selvas medianas con árboles siempre verde, de porte medianos o altos, que fueron prácticamente abatidos
por la introducción de cultivos masivos como el cocotero, a partir de 1937, mangos y otras especies, y obviamente la ganadería. Empezando a subir el pie de monte de la sierra o la montaña, que prácticamente es la cadena montañosa costera más importante, pues hemos encontrado en las cañadas principalmente selvas medianas, que ya están prácticamente en sus últimos espacios, están en sus últimos respiros porque se han utilizado para la ganaderización principalmente. Y un poco más arriba empiezan los bosques, unos particulares que son la sabana de Guerrero, que ustedes han documentado, una pequeña franja, y más arriba bosques de encinos, bosques de pino encinos, y muy arriba en las cañadas húmedas, bosques mesófilos de la montaña, que son las joyas de la corona para mi gusto. En espacios que anteriormente eran muy abundantes, pero que por la condición templada y húmeda, muy fértil, la gente ha desmontado para todo tipo de cosas, en particular el cultivo de estupefacientes, que como comentábamos previamente son las cañadas protegidas y no visibles que se utilizan muy bien para la producción de amapola. Y bueno, llegamos hasta la parte más alta, que es el Cerro del Teotepec, con bosques de oyameles, que por cierto, sí, gracias a la información que han documentado los compañeros de aquí del instituto, tenemos muchas especies relevantes y únicas, como el guatemalentes, el jíqueli y la afinidad religiosa, por ejemplo. Ahí podemos llegar prácticamente hasta los 3.700 metros en el Cerro del Teotepec y empezamos a bajar hacia la depresión del Balsas y encontramos nuevamente bosques de pino encino, bosques de juníperos, o el famoso cedro enebro, que aquí en Taxco se utiliza para la producción de muebles y que lamentablemente en toda la ladera de la depresión del Balsas, la ladera norte, está prácticamente sus últimos, porque se ha prácticamente destruido por no tener un uso económico como aquí. Si bajamos a la depresión del Balsas, prácticamente donde está el río Balsas-Mezcala, encontramos en muy pocos lugares ya una selva de galería, un bosque tropical de galería. Y de ahí podemos empezar a subir nuevamente y encontrar una selva baja, con algunos matorrales xerófitos, que son cactáceas, agaves, nopales de diferentes tipos, hasta llegar a lugares como este con bosques de encinos y nuevamente las joyas de la corona, los bosques mesófilos de menor diversidad biológica, pero también muy especiales. Ese es más o menos un perfil de lo que serían los ecosistemas que tenemos en Guerrero, ¿no? Con algunas particularidades, ¿verdad? Porque hay un tipo de ecosistema que luego no se toma en cuenta, como lo pueden ser los subterráneos, que los tenemos aquí en las cavernas de Cacahuamilpa y en muchos otros lugares. Y en algunas cañadas muy profundas, donde efectivamente, como dijo el compañero, no hay una evaluación, no ha habido estudios. Y hay muchos espacios de ese tipo por la falta de evaluación, de información, de conocimiento. ¿Y cómo se relaciona esta biodiversidad con la vida cotidiana de los habitantes de las diferentes regiones de Guerrero? Bueno, yo quiero mencionar una impresión que he tenido. Yo tengo casi 30 años de estar viniendo a Guerrero, como parte de cuando estudié la carrera, de mi trabajo en el proyecto, es que Guerrero es un estado que está poco poblado en amplias zonas de su territorio. Entonces eso ha provocado que no haya una estructura comunitaria que cuide su conservación. Entonces, desgraciadamente, ha sido pasto fértil, un terreno fértil para la producción de cultivos ilícitos, sobre todo después de que en los finales de los años 80, el cultivo del café perdió su apoyo, ¿no? Se dejó de apoyar el cultivo del café y parece que al contrario, se apoyó el cultivo de estupefacientes, ¿no? Entonces, pues después de este vuelo de pájaro que nos hizo Federico para plantearnos la diversidad del estado en materia biológica, está también la fauna. Mencionaba el doctor en su pregunta cómo se relacionan
pues los habitantes con el mundo natural, ¿no? Dentro de la antropología está una corriente que es la ecología cultural, que es la manera en que los habitantes se relacionan diario con su entorno natural, cómo lo aprovechan, y esto pues quiere decir también usos, costumbres, la manera en que también se utilizan ciertas especies de herbolaria, está la medicina tradicional, toda la cultura alimentaria, ¿no? Los insectos aquí en Taxco, los jumiles son aprovechados anualmente, se hace esta excursión, festival hacia el Huisteco, que bien mencionaba aquí Federico. Pues bien, creo que nos acercamos al corte. Quiero invitar al público a que permanezca con nosotros. A propósito también del patrimonio natural que tenemos, quiero informar al público que tenemos el libro de las grutas de Cacahuamilpa, editado por el CEPE de la UNAM de Taxco, y que a todos aquellos que nos manden una opinión vía correo electrónico que aparecen en la pantalla podrán ser acreedores de esta publicación. Muchas gracias, regresamos. En el estado de Guerrero, algunos de los sitios más importantes por su biodiversidad son Omiltemi, Cañón del Sopilote, Sierra Filo Mayor, Infiernillo, Sierra Huautla y Tierra Colorada. Desafortunadamente, existen factores que ponen en riesgo esta biodiversidad y se relacionan con actividades humanas tales como cambio de uso de suelo, agricultura, ganadería, urbanización, destrucción de hábitats naturales, fragmentación de los ecosistemas, introducción de especies exóticas, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. Para conservar esta biodiversidad es importante conocerla y desarrollar programas y proyectos encaminados a su uso sostenible. Del mismo modo, es fundamental realizar investigación científica y un trabajo sistemático de divulgación. En este contexto, hace 5 años se creó el Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón del Centro de Enseñanzas para Extranjeros, Campus Taxco, de la UNAM, el cual alberga distintas colecciones de plantas que se nutren constantemente con ejemplares silvestres de la Sierra de Taxco y que son la materia prima para realizar programas de educación ambiental y de investigación relacionadas con su aprovechamiento sustentable. En este espacio de conservación podrán encontrar una pequeña parte de la biodiversidad del estado de Guerrero, México y el mundo. Bienvenidos nuevamente. Recuerden ustedes nuestros teléfonos para que se comuniquen con el programa y nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Muy bien, gracias José Carlos. Pues entramos en la segunda parte de este programa y me gustaría formular la siguiente pregunta a nuestros invitados. ¿Cuáles son los factores principales que afectan la biodiversidad del Estado? Eso en primer lugar, para después pasar a la cuestión del aprovechamiento, del uso racional de los recursos naturales. Pero vayamos primero por los factores. Bueno, si me permiten comentar, creo que uno de los factores que ahorita son más destructivos y críticos son los incendios forestales. Los incendios. Los incendios forestales prácticamente acaban con cualquier forma de biodiversidad, incluso con las posibilidades de aprovechamiento. Y esto tiene su origen precisamente en las dificultades que tienen las comunidades en aprovechar el recurso como tal, o incluso de mantener un aprovechamiento tradicional, que en este momento, pues, debido a la escasez, ya está restringido y prohibido por
por la Federación principalmente. Los incendios forestales pues tienen su origen principalmente en una práctica tradicional aquí en Guerrero, que es el tlacolol, para abrir espacios para la agricultura, que hay que decirlo, es un tipo de producción de miseria, porque la productividad que existe en las zonas forestales es muy baja. Ni siquiera justificaría económicamente el uso que se da a los terrenos, además de que se puede considerar la pérdida. Otro es la ganaderización de los bosques y selvas. Y hay que decirlo, tristemente las selvas bajas no se consideran como una vegetación forestal para mucha gente. Se consideran como terrenos baldíos, como espacios que no tiene ni vale la pena tomarlos en cuenta. Muy a pesar que la diversidad de especies que tenemos aquí, lo saben los maestros mejor que nadie, es muy relevante. Particularmente en algunas especies muy conocidas por todos, las burseras. Uy, hay muchas burseras. Exactamente, copal, linaloe, etcétera. Que por cierto, el linaloe quiero destacar que es el origen, la madera, la resina de la artesanía más emblemática de Guerrero, que son las lacas de Guerrero, de Olinalá. Y bueno, también hay una afectación muy grave por un uso focalizado, una sobreexplotación de muchos recursos que actualmente, pues lamentablemente no ha habido una orientación a nivel comunitario, no ha habido una inducción técnica, una participación, también hay que decirlo, académica, para orientar un proceso para que las comunidades sean capaces de gestionar sus recursos naturales. Yo le asocio a eso más la excesiva carga regulatoria para hacer un manejo sustentable de acuerdo a la ley. Creo que esto es lo más grave, ¿no? Hay muchos ejemplos donde los recursos naturales prácticamente se están agotando. Yo creo que la fauna de la que hablaba el maestro es un tema crítico, porque bueno, requieren de un hábitat para reproducirse, para movilizarse, para realizar sus ciclos biológicos y lamentablemente todos los ecosistemas están invadidos o alterados. Muy pocos espacios escapan de la influencia de la contaminación, de la influencia de, bueno, contaminación me refiero incluso a incendios forestales, sí, porque la calidad del aire aquí en Guerrero en época de incendios es peor que la de cualquier ciudad, la más contaminada que pueda haber, ¿no? De partículas en suspensión, muy grave. La contaminación que hay en todos los ríos y el uso del agua excesivo en todas las cuencas, y quiero decirles lo de las cuencas de la montaña y la sierra, donde prácticamente el caudal natural desaparece. Y la fauna entonces tiene una restricción gravísima y tiene que acercarse a las localidades a conseguir agua. Entonces, si pensamos en eso, y también lo que vemos, que es evidente, en las carreteras hay una cantidad de animales atropellados que la verdad nadie ha evaluado, pero son decenas de miles las que mueren cada año y que no están en el inventario ni en las estadísticas de absolutamente nadie. Y quiero hablar de un punto muy importante. Si uno hace un recorrido visual por las laderas de la sierra o de la montaña, de la Sierra Madre del Sur, incluso en la parte norte, vemos algo muy grave. La contingencia de Ingrid y Manuel creó un efecto muy extraño, que es deslave en masa de grandes superficies de terreno en las laderas inestables, por lo que se puede estimar visualmente que cerca de un 25 a 30% de la superficie de selvas, por ejemplo, está deteriorada y en un proceso de erosión remontante, que es lo gravísimo, que no se puede detener y menos restaurar económicamente, ¿verdad? Son entonces factores de orden natural principalmente y también pues de la presencia, digamos, del hombre en forma irracional, y tendríamos que añadir también el elemento de la educación, ¿no? Para poder, decíamos, para conservar, para aprovechar, son dos conceptos o dos ideas que deben estar presentes, ¿no? Unidas, y poder tener un mejor uso de los recursos naturales, y ligado también al respeto de las tradiciones, sobre todo de un estado donde las regiones abarcan diferentes etnias, ¿no? ¿Qué comentario merece esto, Ricardo? Acerca de los grupos indígenas, pues tenemos un elemento náhuatl muy importante, sobre todo a orillas del Balsas,
y ustedes lo conocen mejor que yo. Al sur, digamos que en Costa Grande no hay muchos grupos indígenas, sin embargo, para la zona de la montaña, pues hay desde mixtecos, tlapanecos, amuzgos. No recuerdo si hay algún otro grupo, pero son muy, muy importantes. Sí, que bueno, pues de acuerdo a sus tradiciones milenarias, pues se han hecho un uso, pues podríamos decirlo, más racional del que tenemos contemporáneamente, ¿no? Y había un elemento aquí, pues también muy interesante que mencionaba Federico acerca de esas tradiciones que hay, por ejemplo, para la quema del terreno, que en realidad no justifica, ¿no? el deterioro del campo o del terreno para lo que se va a usar o aprovechar. Entonces aquí el aprovechamiento, la conciencia que se debe tener de conservar es importantísima, y creo que el papel que juega en este caso nuestra institución como parte de generar investigación, la cultura del medio ambiente, del respeto al medio ambiente es fundamental, ¿no? Aunado a ello, mencionaba también nuestro especialista, Federico, que están todas estas trabas o estos excesos de control burocráticos, administrativos, que muchas veces, pues, sexenio tras sexenio es casi volver a empezar, ¿no? Creo que es una situación bastante complicada la que tenemos, pero no por ello tiene que ser afrontada y tratada con la importancia que se debe, ¿no? Bueno, yo quisiera mencionar algo. Aquí en Guerrero sucede algo que se puede decir que es característico de la zona sur y sureste del país. La mayor parte de los terrenos que todavía contienen espacios importantes de biodiversidad, ya sean ecosistemas o en especies, los dueños o poseedores son ejidos y comunidades. Prácticamente se puede estimar que cerca del 70% del territorio de Guerrero es de propiedad social, y por lo tanto con quien se tiene que influir es con las asambleas comunitarias, que dicho de paso están muy erosionados, porque aquí en la zona de Taxco ya se llaman copropietarios, los que originariamente eran ejidatarios o comuneros, y el concepto de copropietario ya es un asunto de propiedad, no de posesión. De cualquier manera, este derecho no se ha manejado adecuadamente. Quizá la aspiración de la Revolución Mexicana, que era tierra y también libertad, se tuvo en parte, pero la libertad tenía que considerar una responsabilidad de un manejo en esos tiempos racional. No se hablaba de sustentabilidad, pero al menos de racional. Hubo toda una política de desmonte, de uso agropecuario de los terrenos, de inducción. Yo les ponía el ejemplo de toda la costa. La vegetación de toda la costa, que debió haber sido una selva mediana, desapareció completamente. Hay gente que cree que el cocotero es nativo de Guerrero, que el mango es nativo de Guerrero, y es la vinculación con la nao de Chinas o de Filipinas lo que se trajo. Y bueno, lo que considero es que conservar esta biodiversidad tiene que ver con buscar formas de concertación de todos los sectores. Esencial es la parte académica, universitaria, de investigadores, para vincular este conocimiento a las comunidades para que puedan hacer un aprovechamiento. Y bueno, dicho de paso, hay una controversia respecto a la conservación comunitaria. Un proyecto que hubo aquí en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, que es Coimbio, decía que había una conservación comunitaria. Probablemente. Yo no sé si eso sea un mito, porque desde tiempos ancestrales y prehispánicos había problemas ambientales. Claro. Se dice, no estamos seguros de eso, que la zona maya tuvo un grave problema ambiental que hizo que decayeran, colapsaran las ciudades-estado principales. Y yo estoy seguro que ese es un problema que tenemos desde siempre con la presencia humana. Probablemente pequeñas localidades rurales hacían un manejo sustentable en la rotación de los terrenos, con sus tlacololes, pero ya con una sobrecarga de población, esto ya es imposible. Y es lo que puede estar pasando en la montaña, donde se está incrementando la extrema pobreza. Muy bien. Bueno, pues los invitamos a escuchar el testimonio del ingeniero
del biólogo Edgardo Mendoza, que también es asistente en el cuidado de nuestro jardín botánico aquí en Campus Taxco. Principalmente los factores que afectan la biodiversidad son aquellos relacionados a las actividades humanas, es decir, la transformación de los bosques, de las selvas, de los matorrales, en campos de cultivo, en campos ganaderos, en granjas camaroneras, por ejemplo. Asimismo, la construcción de carreteras y el crecimiento de la mancha urbana. Otra actividad, la sobreexplotación del suelo y la contaminación generada por las ciudades y también por la industria alimenticia. Generalmente nosotros nos consideramos fuera del medio ambiente, siempre lo vemos desde una perspectiva alejada, pero no hay que olvidar que nosotros vivimos dentro de este contexto. Si se llega a alterar los ecosistemas, si se llega a perder la diversidad de plantas y animales, pues en algún momento nos veremos afectados y se verá afectada también la calidad de vida que tenemos, ¿no? Lo podemos ver reflejado en el cambio climático. Actualmente los periodos de sequía son más amplios, los periodos de lluvia en algunos lugares son torrenciales y los desastres naturales cada vez afectan a más personas. ¿Qué tal? Estamos de regreso y continuaremos con nuestro diálogo acerca de la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Federico, ¿qué mención nos puedes hacer un poco más puntual sobre el aprovechamiento del medio ambiente? Bueno, el Guerrero se puede considerar no solamente como un estado biodiverso, sino también un estado, desde otro punto de vista, rico en recursos forestales. Y cuando digo rico en recursos forestales, no me refiero estrictamente a la idea de que lo forestal es la madera. Me refiero a que lo forestal tiene en ese concepto recursos naturales muy diversos que están dentro también de lo no maderable. Y dentro de ellos tenemos diferentes productos, hojas, resinas, plantas medicinales, hongos, suelo forestal, en fin, una gran diversidad de productos que de hecho son usados por las comunidades. Probablemente no legalmente, pero son usados y sirven para beneficio o para atenuar un poco la marginalidad que tienen las comunidades. Creo que es ahí donde tendríamos que hacer un poquito de esfuerzo, de coordinación de todos los sectores por buscar esquemas de aprovechamiento. Existe sí un cúmulo de información importante que no se ha sistematizado, pero se tendría que sistematizar en generar un aprovechamiento que sirviera a las comunidades. Un poquito de establecer reglas locales ligadas un poquito a las reglas nacionales y federales y estatales para que esto sea más sustentable. Pongo el ejemplo. En la brecha de plantas medicinales del Alto Balsas Nahuas no hay una estrategia para reponer esas especies que se están acopiando y extrayendo. En las áreas forestales, a pesar de que hay planes de manejo forestal, lamentablemente no se puede llevar un manejo técnico porque esas áreas tienen un uso múltiple y no han tenido un control. Se habla de la palabra gobernanza. Una gobernanza para integrar a todos los actores en una armonía de llevar a cabo una regulación comunitaria y obviamente institucional, federal, si quieren, para que las cosas marchen más o menos en orden. Tenemos un potencial de aprovechamiento de recursos naturales que yo insisto, el que se da de hecho no está inventariado, no está en la estadística, que si la contabilizáramos nos daríamos cuenta que somos realmente un estado que aprovecha sus recursos naturales. Existe una gran diversidad de artesanías que hacen uso de esos recursos naturales y que también no existe
información para cuantificar el valor y el volumen de esta producción. Pero si podríamos reorientar en esta estrategia de conocimiento y uso de la biodiversidad, creo que podríamos en algunas regiones generar procesos de desarrollo que saquen de la marginalidad a mucha gente, con sus propios recursos, sus propias tecnologías. Hace falta también el asunto del mercadeo. Y esto, aunque puede ser un cuestionamiento en algunas áreas, hay que reconocer. La biodiversidad tiene que generar un bienestar. Claro. Y esto es a través del aprovechamiento. Categóricamente puedo decir, espero que estén de acuerdo conmigo, que la conservación en este momento es el aprovechamiento sustentable, las formas de aprovechamiento sustentable. Hay que recuperar el conocimiento tradicional, mantenerlo, fortalecerlo, sistematizarlo, que en algunos casos no está ni siquiera documentado, y en algunos otros hay que inducir la modificación de esto para que con aspectos técnicos y científicos se oriente mejor el proceso. Creo que eso es lo que vale la pena. Hay una estrategia que no se ha llevado a cabo, que es la regionalización forestal, donde actores técnicos, académicos, sociales, institucionales, pudieran planear el aprovechamiento de recursos en todos los sentidos, y también los servicios al ambiente que se derivan de él, que ahorita son muy esenciales, como el aprovisionamiento de agua. Aquí se dio el primer convenio en el Estado, su servidor fue parte de esos actores que lograron ese convenio de servicios ambientales, que es esencial que se genere en todos sentidos. Hay otros espacios donde ya se está prácticamente evaluando el valor económico del paisaje incluso, ¿no? Como en la zona de Huatulco, el paisaje de la zona turística. Pero hay muchos otros servicios que no se han considerado. Creo que una forma de aprovechamiento ligado a la orientación económica que tiene el Estado es el ecoturismo. Tenemos espacios paisajísticos tan especiales, llenos de serenidad, de calma, llenos de un espacio limpio, orgánico para mucha gente en este momento, que serían demasiado apreciados, primero por nuestro turismo interior, el que visita las playas, el que visita Taxco, el que visita cualquier lugar de la sierra, por ejemplo. La sierra. La sierra, lamentablemente, por la inseguridad, mucha gente no se acerca a esos lugares, pero existe una apropiación comunitaria de muchos espacios que de hecho son visitados por los locales, por las gentes de las regiones, que pudieran compartirse y que podrían significar una forma de articular toda esa producción artesanal y de recursos naturales asociados a un espacio de punto de venta. Podemos entonces decir que uno de los instrumentos para la conservación es saber con qué se cuenta, ¿no? Instrumentos de medición, de catalogación, para de ahí poder delinear ciertas políticas que pueden ser públicas, integrando también a la sociedad civil en este caso, ¿no? Creo que eso pues, nos llevaría a este cuestionamiento. ¿Cuáles son esos instrumentos, ¿no? Para la conservación de la biodiversidad dentro del Estado? ¿O cuáles podrían ser? Bueno, como dices, primero saber con qué se cuenta, después integrar a las comunidades con las instituciones para que las comunidades permitan la entrada de estudiosos, de gente interesada en saber lo que hay, y finalmente el aspecto de que se vea qué se puede permitir y qué no se debe permitir hacer, ¿no? La sobreregulación, por ejemplo, pero también hay cosas que deberían prohibirse, limitarse, ¿no? Bueno, quiero agregar algo. En Guerrero hay una red de 11 áreas naturales protegidas por decreto. Prácticamente las federales son Cacahuamilpa, el Juan Álvarez en Chilapa y el Veladero. Si los analizamos, estos más los estatales, que también son una red ligado más a lo comunitario, hace falta la representatividad para tener una conservación en ese instrumento. Otro instrumento son las áreas de conservación comunitaria o las voluntarias, que están en Guerrero, creo que más extensivas
extendidas y representativas. Son cerca de 70,000 hectáreas comparadas con cerca de 6,000 de las áreas de decreto federal, al menos. Si consideramos adicionalmente que hay otro instrumento que ha fracasado lamentablemente, que son las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, las famosas UMAS. Estas, que deberían tener una orientación de mercado, se han constituido en simples instrumentos estéticos, donde la gente tiene una producción de iguanas, de venados, que es lo más común, pero que no tiene un mercado, que no le ha dado una salida productiva, que es lo que le puede dar viabilidad social a largo plazo. Y a pesar de que se ha invertido mucho dinero, ya no hay para eso, ha fracasado en esa parte. Y estoy hablando de plantas y animales con potencial económico. Otro instrumento son los ordenamientos territoriales, que, pues la verdad, a nivel celular son los comunitarios. Y quizás se puede hablar como un instrumento también de conservación, los planes de manejo forestal, los estudios técnicos justificativos para aprovechar especies de plantas o animales en particular, que bueno, no están muy extendidos. Y sobre los principales productos, yo puedo decir mezcal, maguey, palmas, sombreros y artesanías y otras cosas prácticamente no existen. Esto es por la libre. Bueno, es momento de expresar alguna conclusión o algún comentario final, por favor. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación para estar aquí. Creo que es muy importante la comunicación entre instituciones para continuar el estudio de la biodiversidad primero, para establecer estrategias de uso y manejo de esa biodiversidad de tal manera que su aprovechamiento ayude a conservar, en lugar de que la falta de acuerdos, de regulaciones, haga que esa biodiversidad se vaya perdiendo, ¿no? Entonces, creo que es lo más importante para mí. La comunicación que podemos establecer entre diferentes partes de la UNAM, MINMA, la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quisiera aportar algo muy importante, ya que los dueños y poseedores de los territorios donde está esta biodiversidad son ejidos y comunidades, sí hace falta, desde la base de los órganos de autoridad local, generar un proceso de inducción técnica, científica, para gestionar de la mejor manera sus recursos naturales. Aquí obviamente hay un sector que se maneja a través de la SEDATU, particularmente la Procuraduría Agraria, que sería prácticamente el espacio para generar una formación de las autoridades, primero para la toma de decisiones como cabeza de las comunidades y ejidos, y después bajarlo a las asambleas, para ir generando esos acuerdos, esos arreglos, para permitir la investigación, para permitir el apego a la ley en algunos casos, para cumplir con los acuerdos internos sobre el manejo de los recursos naturales. Y bueno, insistir, la biodiversidad es un recurso natural. Si no se usa para el bienestar y si no se le dan todas las facilidades para que se haga, lamentable vamos a tener que recordar solamente en documentos lo que fue la biodiversidad. Yo quiero poner como ejemplo el asunto de los tuxtlas. Muy bien, pues ciertamente la biodiversidad es muy rica, México es un país megadiverso y los recursos naturales pues son escasos y el tiempo en televisión creo que más. Entonces pues nos vamos a despedir. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados, Ricardo de Santiago, Federico Gutiérrez. Muchas gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos con este espacio que nos brinda la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nada más, pues creo que podemos sintetizar que el medio ambiente, la biodiversidad es un tema que abarca muchas aristas y que nos da pauta solamente esta experiencia de casi una hora para poder hacer más cosas, y lo que nos compete a nosotros es generar los espacios para el diálogo, la discusión sobre puntos muy, muy importantes que no se pueden soslayar. Muchas gracias de verdad por su presencia. Pues muchas gracias a ambos y bueno, pues los invitamos a que vean el próximo de la serie.
en el cual hablaremos de los derechos humanos aquí en el estado de Guerrero. Muchas gracias y hasta la próxima.